Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Parece que de todo. Intentaremos hacerlo lo más breve, pero para eso vamos a decir algunas palabras para, digamos, para prepararnos para lo que se va a escuchar, ¿sí? Antes que nada, quisiéramos recomendarle algunos textos que ya lo hemos hecho a lo largo del texto, del video que hemos estado preparando. El libro de Pastrana Flores y el de Navarrete Linares. Son dos libros que nos han ayudado mucho en nuestra investigación y que lo que les vamos a explicar son dos textos que son de nuestra autoría, y decíamos que digamos que lo importante de estos textos son el modo como traemos las fuentes, ¿sí? Citamos las fuentes, hablamos un poco de ellas y trabajamos dos durante todos los videos que hemos visto. Uno que se llama Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 1, peregrinación de Aztlán a México Tenochtitlan a partir de fuentes antiguas. Y le pusimos en la carátula esta aguilita que viene en el libro de Diego Durán. Hicimos una impresión, pero en el segundo no. ¿Sí? En el segundo, a ver si se alcanza a notar. Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 2, origen y misterio de la mexicanidad a partir de textos antiguos. Entonces, pues fueron saliendo estos textos. Nosotros nos propusimos en este texto hablar de Aztlán a México Tenochtitlan. Por ejemplo, el libro de Navarrete, Orígenes de los pueblos indígenas del Valle de México, nos habla de muchas fuentes, nos habla de muchos pueblos, y para él parece que los mexicas son como otro pueblo, pero no sabemos en qué sentido, ¿sí? Porque para nosotros no. Para nosotros los mexicanos son algo pues es un pueblo histórico que se ha mostrado, se ha mantenido, ha impuesto un nombre a una nación, ha impuesto un signo a una bandera, se ha dado a conocer en el mundo entero por las creaciones de los antiguos, y no hay más que se haya escrito que del pueblo de los mexicas. Entonces, sus creaciones históricas, digamos, de los aztecas, porque realmente son mexicas tenochcas, han permanecido aquí en la tierra, ¿no? ¿Quién sabe por qué de los otros pueblos, digamos, pues se ha escrito muy poco, como que no sabemos si los mexicas son como el compendio de todos ellos, o que los mexicas hayan aprendido de los pueblos antiguos de origen náhuatl. Pero, por ejemplo,
digamos que lo que se le ha dedicado a ellos, lo que han hecho, ha llamado mucho la atención en el mundo. No solo el asunto de los sacrificios, porque por ahí queremos empezar. Bueno, antes de hablar un poco de estos libros, vamos a hablar un poco, ¿sí?, sobre cómo vamos a proceder. Nuestro objetivo general va encaminado hacia el segundo texto, que no lo hemos publicado, porque no hemos podido, pero ya saldrá. El asunto es que nuestro objetivo general es comprender la mexicanidad o mexicanidad. Decíamos que el nombre de mexicanidad lo distinguimos de mexicanidad solo porque intentamos marcar que la historia se cuenta de manera fenomenológica. Entonces, nuestro método a seguir, nuestra manera de proceder, ha sido con el método fenomenológico, si así podríamos llamar. Solamente que este método, digamos que es un modo de decir cómo vamos a proceder, cómo vamos a considerar los textos mismos, pero, digamos, atendiendo un poco a su originariedad. ¿Qué queremos decir con esto? Que método en griego tiene que ver con camino, el camino que vamos a seguir. Método en griego originario tiene que ver con odos. Odos quiere decir camino y, digamos, va a ser nuestro camino a seguir. Fenomenología tiene que ver con el fenómeno que se aparece, con lo que se aparece. Hermenéutica tiene que ver con lo que se dice. Y finalmente habíamos recomendado también un texto de la doctora Pilar Gilardi, dos textos, ¿sí? Y una vez los recomendamos. Ya lo hemos recomendado varias veces a lo largo de los videos, de las sesiones. Huellas heideggerianas en la obra de Edmundo O'Gorman. Pero decíamos que lo que nos interesa es la parte primera de este texto, ¿sí?, que se llama La historia como ciencia, la ciencia de la historia. Es como una preparación lo que hace la doctora antes de comenzar a hablar de la obra de Edmundo O'Gorman. Nos ayuda a, digamos, a prepararnos para lanzarnos a la obra de O'Gorman, por la dificultad que obedece a este asunto del lenguaje técnico de Martin Heidegger. Cada quien sigue su camino, decía Martin Heidegger, o sigue mis planteamientos sobre la pregunta por el ser y, digamos, mi trabajo, mi investigación, o lo siguen en otra dirección. Nosotros optamos por seguirlo en otra dirección, ¿sí?, no al pie de la letra como Martin Heidegger lo hace, pero sí obedeciendo a cierto método, ¿sí?, donde la doctora Pilar Gilardi nos lo presenta de esta manera. Sobre la hermenéutica, 2 puntos, aclaraciones conceptuales, se llama esta partecita de este texto, que está en la UNAM y que está en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas. Es editado por la UNAM, ¿sí?, la Universidad Nacional Autónoma de México, ya si quieren en el 2015, o sea, relativamente hace poquito. Sobre la hermenéutica, y comienza la noción sobre la hermenéutica en la filosofía de Martin Heidegger, la comprensión de la fenomenología como fenomenología hermenéutica. Y finalmente
la fenomenología hermenéutica como ontología. De esta manera, no es que, bueno, digamos que nos presenta con su investigación cómo va a proceder para hacer el análisis hermenéutico de algunos textos de la obra de Edmundo Gorman, que esa parte es la que no nos interesa, sino la primera, que ya si quieren con la otra, pues se ayudan, ¿sí? para ver cómo es que procede la doctora Pilar Gilardi. Pues nos interesa esto, ¿no? La fenomenología hermenéutica como ontología. La fenomenología, es decir, este es dejar ser, es dejar aparecer, ir a la cosa misma, quiere decir dejar que los textos hablen por sí mismos, dejar aparecer. La hermenéutica, dejar decir, que la historia nos hable. Entonces aquí tienen que ver dos cosas. La fenomenología está referida a la contemplación y la hermenéutica está referida a la escucha. Entonces la fenomenología al ver, al mirar, y la hermenéutica a la escucha, al oír. Pero como este contemplar y esta escucha, esta contemplación y esta escucha están remitidas al ser, pues entonces está remitida a la ontología. Son técnicos de la filosofía, pero que tienen que ver con lo que más nos incumbe a nosotros como seres humanos, lo que nos hace ser humanos. Es decir, con el ser en toda la amplitud y simpleza de la palabra. Entonces, estos términos técnicos ojalá no asusten a los que no están, digamos, insertos en este método, y los alejen. Solamente quiere decir eso, ¿sí? Dejar ser, dejar decir, como el ser, como ontología. ¿Sí? Decíamos del poema de Nezahualcóyotl, contemplo una flor, marca esto, ¿no? Que dice, por fin lo comprende mi corazón. O sea, hay una búsqueda, dice el canto. Por fin lo comprende mi corazón, ¿no? Por fin. Después dice, escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchiten. Ojalá no se marchiten es como si dijéramos, dejo ser a la flor, dejo decir al canto, que sea el canto, que sea la flor. Más o menos quiere decir eso. Y, digamos, en el lenguaje popular está la frase, aquí en México está esa frase, no sé si esté en otros lugares del mundo, pero seguramente que sí, quizás de otras maneras, que dice, ve, oye y calla. Sí, es como un imperativo también. Tú solo ve, oye y calla. Es la enseñanza de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí? En el que refiere este ver, este oír y este callar. Cuando nosotros decimos que sea
ahí es cuando se refiere, en palabras del maestro, la fuerza callada de lo posible, en la escucha y en la contemplación. Este librito es un tesoro, se lo recomendamos a todos los historiadores, y para irnos a nuestro hilo conductor, va a ser precisamente pues referido al asunto de los templos de ánimo. Es decir, cuando nosotros nos incursionamos en la historia de los antiguos mexicanos, pues digamos que nuestro hilo de Ariadna que nos permite salir de todo este embrollo es los templos de ánimo. Y para eso también les vamos a recomendar este libro, ¿sí? De la maestra también Pilar Gilardi, que trabaja ella estudió en París, estudió aquí en la UNAM y trabaja en históricas, aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Este texto parece que es, digamos, un esfuerzo de su trabajo que hizo en doctorado, ¿sí? La pregunta por los estados de ánimo. La doctora aquí trabaja, por ejemplo, el miedo, que Heidegger trabaja en Ser y Tiempo. También trabaja el asunto de la angustia. Hace una diferencia, ¿sí? Como temple fundamental. El miedo como modo de encontrarse, la angustia como modo fundamental del encontrarse. El encontrarse es nuestro modo de ser, ¿sí? Nuestro temple es nuestro modo de ser. Hay temples que nos hacen, digamos, de manera general. Temples que nos definen, temples que, digamos, nos implican con el ser, con el todo, con la nada. Antes de seguir avanzando, estamos hablando del ser y de la nada. Son conceptos que a lo largo de la tradición, digamos, filosófica, se han meneado de muchos lados, ¿sí? Por eso es que Martin Heidegger ha sido como nuestro guía, nuestro maestro. Perdón. Decíamos que nuestro modo de encontrarnos es nuestro ser. ¿Cómo nos encontramos inmediata y regularmente? ¿Sí? Entonces, Heidegger nos habla de varios temples fundamentales, pero también distinguiéndolos de los temples ordinarios. Nos había dicho, habíamos visto, ¿no?, de cómo en la obra de Popol Vuh y en la obra de ¿cómo se llama? Es un libro que recomendamos ampliamente. Digamos, este es un camino que abrió León Portilla y que nosotros lo seguimos, ¿sí? Filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, o sea, en la lengua de los aztecas, en la lengua de los mexicas, tenochtecas, que es el náhuatl. También igual que la visión de los vencidos, ha sido traducido en muchos idiomas. Este libro, digamos que nos presenta, el autor intenta hacer una configuración, digamos, de modo tradicional de la filosofía, ¿no? Lo que es la política, la estética, o el ser, la metafísica, el arte, no sé, son varios puntos que se pueden decir. Ahí en esa obra, el doctor Portilla se cita a Heidegger 2 veces, ¿sí? Y este
el que hace el estudio preliminar del Popol Vuh, que se le dice la Biblia de los mayas quichés, también nos dice en la introducción que se podría hacer un buen análisis. Aquí está, nos tocó la hoja. Dice, está editado Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Pero dice, el que trota, editorial de filósofos poetas como Martin Heidegger y de poetas filósofos como Paul Celan, publique un libro como el Popol Vuh, implica un reconocimiento de la riqueza expresiva y de la complejidad conceptual y filosófica de esta obra. Y aquí es lo que nos gusta, ¿no? Dice que bien puede compararse y discutirse junto con Ser y Tiempo de Heidegger. Y bueno, no es una casualidad que nosotros estemos trabajando con Heidegger. Tantos que han leído a Heidegger y tantos caminos que ha abierto Heidegger, tanto ha inspirado Heidegger en el mundo. Es decir, su pensar nos da que hablar. No es un filósofo que, digamos, esté como limitado a su propio discurso, sino que surgen caminos, vertientes, de alguna manera, inspira. Es un poco temprano, entonces la noche está fresca, muy fresca. Y pues bueno, este libro tiene varios temas, el libro de la doctora Pilar Gilardi. Entonces, más o menos, es como si nosotros dijéramos la pregunta por la mexicanidad a través de los templos de ánimo. Es decir, vamos a leer la historia señalando y subrayando los modos de ser, los modos de encontrarse de los mexicas tenochcas y, digamos, de lo que implica, ¿sí? Como los diferentes tiempos de su historia o de su peregrinación. Entonces, decíamos que el temple va a ser nuestro guía, leer la historia, ver los temples, que lo vimos cuando contamos este libro que le vamos a llamar Aportes 1. Decíamos, no los hemos publicado todavía. Aportes 1, lo vamos a abreviar así. Gracias a que, digamos, contamos la historia de esta manera. Por ejemplo, el doctor Navarrete habla sobre la historia de los mexicas tenochcas, pero como ya tradujo un libro que se llama así, como ya hizo este libro, doctor, este libro, antes de, así muy rápido, digamos que en parte está como, está escrita como la Biblia de los mexicas, como las sagradas escrituras de los mexicas, como los códices sagrados, como la palabra divina, Teoamochtli. Aquí viene en este texto y para nosotros fue muy importante porque digamos que lo escribimos aquí. A diferencia de Federico Navarrete Linares, que también trabaja aquí en la UNAM, pues nos ayudó para ordenarnos, como para hacer más grande nuestro trabajo. Y pues
parece que ya nada más vamos a ver cuál es el asunto, cuál es el problema, porque basándonos en estos textos, lo que encontramos con el temple, digamos, de la mexicanidad, la pregunta por la mexicanidad, digamos que se nos descubrió a raíz de que consideramos el temple y digamos que solita se nos descubrió. Nosotros solo le quitamos el polvo como los arqueólogos. Y pues bueno, del libro que tradujo Navarrete, de Cristóbal del Castillo, que les acabo de mostrar, citamos algunas partes para referir cuando estaban en Aztlán. Como el doctor ya lo tradujo ahí, porque está en náhuatl, es importante señalar que este libro que llamamos Teoamochtli de Huitzilopochtli, no está escrito, por ejemplo, en este libro que hace Navarrete, ¿no? Como si dijera, bueno, este es otro, y estas son otras fuentes en las que se basa, y esa es otra fuente que remite a Aztlán, ¿sí? Y nosotros digamos que, como si las juntamos varias fuentes. Lo que queremos decir con esto es que gracias a que consideramos ese texto en la historia de la peregrinación, es como si dijéramos, a ver, vamos a hablar e interpretar la tira de la peregrinación, que está en el Museo de Antropología aquí en la Ciudad de México. Entonces, para hablar de Aztlán cuando estaban en su pequeña isleta, vamos a ver el texto de Cristóbal del Castillo, en donde se nos narran las disposiciones, las leyes del dios Huitzilopochtli. Y vamos a tomándolo en serio, es decir, como es una Biblia, como es un libro sagrado, como son las sagradas escrituras, los códices sagrados, la palabra divina del Dios, pues entonces no es cosa menor, es esencial. Y por eso esa Biblia, ese códice, tuvo que haberse cuidado durante toda su peregrinación, y digamos como el modo de proceder de los mexicas tenochcas en todos los lugares que han habitado, hasta haber llegado aquí a México Tenochtitlan, y después fue más importante cuando llegan a ser libres. Pero bueno, nada más quisiéramos anotar eso. Y por último, es que el lenguaje poético es muy peligroso. Es como el más peligroso de los bienes, porque digamos está referido a la divinidad, está referido al principio de los tiempos, está referido, Martin Heidegger le llama, el lenguaje es la casa del ser. Pero bueno, en estas aclaraciones, antes de comenzar ya, en este estudio preliminar, decíamos que digamos, esto es dicho para todos aquellos que se prejuiciaron, como sucedió durante muchos años aquí en el mundo y en Europa, ¿no? Se supo que aquí hacían sacrificios humanos y resulta que pues se empezó a decir, no, esos hay que
¿cómo se dice? Pues exterminarlos, ¿no? Porque no cumplen con el buen vivir o algo así. El asunto es que los sacrificios humanos, el asunto de los sacrificios humanos prejuició a mucha gente. Entonces no queremos que pase esto con los nuevos lectores, los nuevos escuchas. No queremos que suceda esto. Entonces para digamos, alivianar el asunto, diremos que digamos, el modo de acceder a la historia es dejándola ser ella misma, digamos, dándole consideración a la historia de los mexicas tenochcas sin este prejuicio de decir, no tiene nada que enseñarnos esos pueblos, ¿sí? Hacían sacrificios humanos y ya. Por eso mismo es que no se han leído estos textos, porque digamos que no hay disposición a algo que todavía no se sabe. Lo que nos llama la atención, lo que nos maravilla, es precisamente lo que les maravilló a todos aquellos que escribieron sobre los mexicas tenochcas, a todos aquellos que dieron su vida para investigar, como lo ha hecho Bernardino de Sahagún, por ejemplo, ¿no? Hay un texto que quisiéramos compartirles a todos ustedes. ¿Dónde anda? Bernardino de Sahagún, aquí está. Y es este, ¿sí? Es porrúa, está al alcance, son libros económicos, no como otros que, este es editorial Porrúa, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Todos estos deberían de tener también otros nombres, un poco, pues como que esto no nos dice mucho, ¿no? O sea, todo esto nos habla de los aztecas, de los mexicas tenochcas, de su historia, de el libro 12, sobre el asunto de la caída de los mexicas tenochcas, de los maestros, de los guerreros, digamos, muchas cosas, pero se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España, y entonces decimos, de ser de la Nueva España, y también nos dejamos prejuiciar y no los leemos, pero este texto, que es enorme, nos habla de todo, ¿no? Pues no sé, vamos a decir, el hijo virtuoso. El hijo bien acondicionado es obediente, humilde, agradecido, reverente, imita a sus padres en las costumbres y en el cuerpo, es semejante a su padre o a su madre, es el hijo virtuoso. El hijo vicioso, el mal hijo es travieso, rebelde o desobediente, loco, travieso, no acogido al buen consejo, echa a las espaldas la buena doctrina del desdén, es desasosegado, desbaratado, fanfarrón, vanaglorioso, malcriado, bobarrón o tosco. No recibe ninguna buena doctrina. Los buenos consejos de su padre y de su madre por oreja le entran y por otra le salen. Aunque le azoten y castiguen, no por eso aprovecha. Y así nos narra sobre los dioses, los que iban al cielo, cómo se bautizaban, o sea, se narran todo sobre los mexicas, y este libro, digamos que es importante leerlo, se lo recomendamos ampliamente. Y pues bueno, ya que estamos, ahora sí que recomendando ciertos textos, pues también quisiéramos recomendarles a un otro, ya para terminar esta recomendación de textos, y es uno que también de la UNAM, ¿sí?, que vimos en el propedéutico del doctorado y que se los recomendamos ampliamente. Historiografía mexicana, historiografía novohispana de tradición indígena, es decir, aquí se viene
muchos de los textos que fueron escritos en náhuatl. Como les decíamos, el texto de Cristóbal del Castillo, donde se nos narra la palabra divina de Huitzilopochtli, se llama Historia de la venida de los mexicanos y otros pueblos, de Cristóbal del Castillo. Este texto fue escrito en náhuatl, ¿sí? Imagínense, fue escrito en 1600 más o menos, ¿sí? Está escrito en náhuatl y este texto de historiografía novohispana de tradición indígena, pues nos habla sobre los códices, nos habla sobre diferentes textos que son importantes, como la Crónica X de Romero Galván, como códices transcritos con pictografías Silvia Limón y Miguel Pastrana, códices anotados de la tradición náhuatl, Miguel Pastrana, y así, ¿no? Trae la historia de Cristóbal del Castillo, precisamente Federico Navarrete, Alvarado Tesosomo, Romero Galván, también escribe sobre Chimalpán y Tlizochil. Digamos que Fray Diego Durán nos trae muchas cosas que nos pueden ayudar, ya si ustedes quieren, digamos, dedicarse un poco a esto, pues este texto nos ayuda mucho porque nos dice como que las obras que hay para poder estudiarlas. Entonces, ya terminando por último, por por estos prejuicios que nos preparan para la lectura de la historia y que nos hace evitarla porque hacían sacrificios y entonces no hay nada que aprender. Lo que nos maravilla de los antiguos mexicanos es que precisamente eran pueblos, sí, eran pueblos guerreros, hacían guerra entre todos. Imagínense los mayas viviendo ahí todos juntos, guerreándose todo el tiempo, ¿sí? No sabemos por qué eran así, todos los antiguos pueblos de todas las civilizaciones también parece que eran así. Entonces lo que nos maravilla es que los mayas, los mexicas, junto con los otros pueblos de lengua náhuatl, de lengua azteca, estuviesen continuamente en conflicto, ¿sí? De tal manera que nos llega la frase, también aquí se dice los poemas de los mexicas, hay mucha poesía, que por cierto, ¿sí? Hay mucha poesía escrita, que hay muchas cosas que les podemos recomendar, ¿sí? Está este texto, también dice, es un nombre, pues, que no nos dice mucho, ¿no? Cantares Mexicanos. Y pues no nos dice mucho, son 3 tomos, también editados por la UNAM. El nombre dice Cantares Mexicanos. Pues, quién sabe qué ha de ser, cantos de alguien, de algunos mexicanos, pero son poesía de los aztecas. Debería tener un subtítulo, ¿no? Poesía de los aztecas. Aztecas, decíamos, es un nombre impropio, pero que así fueron conocidos en el mundo y que nos dice un poco más. Por eso nosotros le pusimos aportes a la filosofía, la poesía y la historia de los aztecas 1 y 2, porque dice un poco más, pero ya adentro ya se especifica. Ese libro y este libro también. Poesía náhuatl. Son 3 tomos también. Se reúnen entre esos y estos. Son 3 tomos, ¿sí? Sí. Esto parece que es así como que la flor y el canto. La flor. El poeta
cuando canta, le brotan flores. Entonces se escribe muchos cantos y está en náhuatl. Están en náhuatl y en español. Los dos textos están en la lengua de los aztecas, para ponerlo más plástico, ¿sí? Y disculpen que nos hemos, digamos, tardado un poco, pero es para que vean, digamos, una probadita de lo que hay, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no se han considerado y que en filosofía, en otras materias como el teatro, la arquitectura, son textos que tienen que verse. Todo lo que tiene que ver con artes. Y pues bueno, les decíamos, ya para terminar esta introducción preliminar, pues les decíamos que nos maravilla cómo es que los mexicas tenían una concepción del mundo, por así decir, un modo de ser, ese es más propio, un modo de ser que los llevó a pulirse de cierta manera que como ningún otro pueblo de la náhuatl. Sus colegios del Calmecar y del Telpochcali, ellos también tenían sus colegios, ¿sí? Donde asistían todos los pequeños del pueblo. No era solamente para algunos, no, era para todos. Y ahí se les educaba de tal manera que se les daban ciertas enseñanzas, los viejos sabios, ¿sí? Este libro también se lo recomendamos, es de el Fondo de Cultura Económica y se llama Huehue Tlachtoli. Huehue es viejo, antiguo, Tlachtoli es palabra, antigua palabra, la traduce León Portilla. Este texto es maravilloso, aunque tenga influencia, digamos, mano negra del cristianismo. Se tienen que pulir todos estos textos. Estas eran algunas enseñanzas que se daban en los colegios que tenían los mexicas tenochcas, ya en, ¿cómo se dice? En plenitud. Y pues ya para terminar, es que los mexicas y los antiguos pueblos, digamos, tienen que decir. Tienen cosas, digamos, no solo que enseñarnos, tienen cosas que nos maravillan. Los mexicas son como esto que ellos siempre nombran, ¿no? Como un Tetzahuitl, porque eran un pueblo guerrero. No se dedicaban a cultivar, no se dedicaban a pescar ya en tiempos de plenitud, o de libertad, sino a la guerra. Ellos han llegado aquí al mundo a hacer la guerra. Pero, digamos, no hay que dejarnos prejuiciar por ello, pero sí podemos decir que sus modos de ser de todos los pueblos, y principalmente los mexicas, eran terribles y maravillosos a la vez. ¿Por qué? Porque vemos no solo las creaciones del pueblo mexica, ¿no? De los museos que hemos visto, de lo que se salvó, sino también de sus enseñanzas. Es como todos los sacerdotes que escribieron sobre esto, ¿sí? Se maravillaron de lo que vieron y lo registraron, pues sí, se maravillaron del modo de ser de los antiguos mexicanos y escribieron esto que escribió Sagún, Fray Diego Durán y otros, ¿no? Como ¿cómo se llama este autor que escribió sobre
Tlaxcala. Se llama Diego Muñoz Camargo. Sobre Tezosomoc, Chimalpan y muchos. Todos quisieron escribir sobre ello. ¿Por qué? Si hacían sacrificios humanos. Ellos fueron los únicos que se dieron cuenta de la riqueza, de lo maravilloso que nos dejaron los antiguos mexicanos. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Decimos que vamos a hacer, digamos, un recuento de todo, ya que nos hemos preparado para eso, ¿sí? Solamente como un recordatorio. Como vamos a leer la historia, digamos, bajo este hilo conductor del temple de ánimo, pues entonces solamente vamos a decir lo que remite el temple de ánimo. Nuestro modo de encontrarnos es nuestro ser. Si nosotros nos sentimos angustiados, nuestro ser es la angustia, dependiendo del temple en el que estemos. Pero digamos que a veces estamos alegres, a veces estamos tristes, a veces estamos decaídos, a veces estamos eufóricos, etcétera. Pero hay temples que nos, digamos, que nos engloban. Y esos temples que nos engloban, ya sea ordinarios, por ejemplo el miedo, o por ejemplo otro temple fundamental, como el valor, que es en el caso de los mexicas, pues digamos que son los que rigen el modo de actuar de nuestras relaciones con nosotros y con nosotros mismos. Nuestras relaciones con los otros quiere decir con los dioses, con la divinidad, con lo oculto, con las plantas, que son modos de entes diferentes, ¿no? Como los animales, las plantas que son seres vivos, los hombres, los dioses, las piedras, nuestra manera de relacionarnos con la tierra, ¿sí? Entonces, nuestros modos de ser rigen, nuestros temples rigen, ya sea de modo ordinario, como el miedo, o el modo extraordinario, como el valor, o la angustia, o el aburrimiento, o nuestra relación con la divinidad. Entonces, aquí no hay, digamos, consideraciones modernas, o intentamos no tenerlas, más bien, como es este asunto de la psicología, ¿sí? Que mucho se ha dicho de la psicología de Moctezuma, la psicología de los antiguos. Digamos, esa ya es una apreciación moderna, porque solo considera, digamos, a la psique del hombre, ¿sí? A la razón, a la conciencia del ser humano. Y acá, digamos, la poesía o la fenomenología hermenéutica como ontología, o la ontología, pues remite al ser. Es decir, nuestro ser no solo está remitido a nosotros mismos, sino también a la tierra, sino también al cielo. Y entonces, digamos que es algo muy importante que nos incumbe a todos, ¿sí? Porque somos no solamente nosotros mismos, sino, como dice Heidegger en Ser y Tiempo, somos ser-icon, somos una relación de ser. Entonces, ¿cómo aplicar la psicología en esta relación de ser en donde estamos templados por la divinidad? Pues se sale del asunto, no alcanza, solamente ve la conducta, digamos, del hombre. Pero si su temple está remitido, si su ser está remitido a lo sagrado, pues por eso, digamos que la psicología nos es un poco ajena, ¿sí?
Eh, Vamos a leerles un pequeño textito que, digamos que, pues es nuestro guía para esto que les estamos diciendo. Ya está haciendo calorcito, a ver si ya... los 61. Por aquí queremos... Es un textito que se dice... ¿dónde está? Cuando están en... y que lo hemos citado varias veces, ¿sí? Es que necesitamos mucho antes. Y no nos acordamos dónde. Pues no lo encuentro. Parece que no lo tengo muy a la mano. Pero bueno, es un texto que viene en es un texto que viene en el libro de Diego Durán, en la parte cuando los mexicas ya alcanzan la plenitud. Hay un texto también sui generis en la obra de Diego Durán, parece que nada más ahí, y es esta que les vamos a contar. Los mexicas querían agradecer haber llegado a plenitud, y pues querían saber de las 7 cuevas de Aztlán, de su origen, qué pasó con los mexicanos que se quedaron ahí a vivir, y qué pasó con la diosa Coatlicue, porque se sabía que estaba viva y querían mandarle algunos regalos, querían agradecerle como en nombre de su hijo, ¿sí? Ellos mismos parece que de su propia voluntad, digamos que humildemente querían hacerle algunos regalos a la diosa Coatlicue. Pero cuando Moctezuma y Juicamina, en tiempos de gran esplendor, manda a esos 60 hechiceros a saber sobre eso, se encuentran con Coatlicue y también con las 7 cuevas. Pero digamos, ese mandato, ese querer saber sobre nuestros antepasados, ese querer saber sobre la madre de nuestro Dios, este querer agradecer a la madre del dios Huitzilopochtli, Coatlicue, de la falda de serpientes, digamos que es un querer saber que está inspirado por los dioses. Ahí hay una parte en donde Tlacaelel le dice: oh, poderoso Señor, digamos que tu pecho real, tu corazón, no es movido ni gobernado por tu propio motivo, es decir, por tu propia voluntad de que yo lo quiera. No, ni tu corazón está gobernado por negocios humanos, sino, sin ninguna duda, por una deidad. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del temple de ánimo, ¿sí? Un temple que está inspirado por una deidad. Se tiene que referir con su ser,
Su ser es una relación de ser con lo divino, con la tierra, con los animales, con las plantas, ¿sí? Con los dioses y con los hombres, con lo desconocido y con lo conocido, con lo palpable y lo impalpable, ¿sí? Lo diferente, lo que hace, digamos, especial a esta fenomenología es que, ya lo vamos a ver, es que, por ejemplo, en el nacimiento del dios Huitzilopochtli, recuerdan que baja una plumita sobre la diosa Coatlicue, la diosa la levanta, la considera porque era una pluma fina y la guarda en su falda. Y resulta que con ello queda preñada. Entonces decíamos que este surgir de la pluma, que viene como de la nada, es un misterio. Pero decíamos que cuando se aparece, este es el fenómeno, ¿sí? Lo que se aparece es la pluma, pero no solo es la pluma. Oh, perdón. Es que está fresca la mañana aquí, en las montañas. Y pues... vamos a ponernos un poco esta vez. No estorba tanto. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en que esta plumita que, digamos, es como aquello que fecunda a la diosa Coatlicue, y que decimos, y que por eso se les llama al dios Huitzilopochtli un portento, un asombro, un tetzahuitl. Esa palabra es muy importante porque la vamos a ver con el doctor Miguel Pastrana Flores, ¿sí? En este libro que recomendamos ampliamente, también editado por la UNAM, con la credencial Introducción, los presagios. Esta es la parte que nos interesa porque habla sobre los tetzahuitl, de los que hablamos también por nuestra parte, también los aborda, ¿sí? La naturaleza de los españoles, Moctezuma ante la conquista, el sentido de la conquista. Es un libro, digamos, que se tiene que tener, ¿sí? Porque digamos que aborda los problemas que todos nos hemos planteado, ¿sí? Y que lo valioso también de este texto es que se ponen las fuentes, y eso es lo importante. El doctor también hace ciertas traducciones, es decir, tiene un dominio del náhuatl, digamos que está a la altura de estos textos, ¿sí? Entonces decíamos que cuando el asunto de la fenomenología es dejar aparecer la plumita, la dejamos ser, ¿y qué nos da? Pues que resulta que es un portento, porque ¿de dónde viene la plumita? Digamos, ¿cuál es su origen? Pues solo se sabe que cae del cielo, ¿no? Bueno, de arriba, no se dice del cielo. En la traducción de Portilla, que por cierto, en nuestros dos textos tenemos el mito de Huitzilopochtli en Coatepec y el mito del quinto sol, o del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán. Sí, están solo en español, pero bueno, estamos limitados con esa lengua. Pero ya llegarán. Entonces,